Saludos, bendiciones, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día es domingo, donde celebramos el día en que Jesús resucitó y vino a darnos vida y vida en abundancia. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos invita a la Eucaristía, a partir el pan junto con todos los hijos de Dios. Y nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Escuchamos. En aquel tiempo, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Y mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: "Este es el Cordero de Dios". Los dos discípulos oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que lo seguían y les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te quedas? Jesús le dijo: vengan y lo verán. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado el Mesías, que significa Cristo. Y se lo presentó a Jesús, y Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Este evangelio viene a hablarnos a ti y a mí y a nuestros corazones. Y hoy el Señor nos regala una feliz noticia. Es un querigma, una feliz noticia que viene a cumplirse en tu vida, en mi vida y en la vida de nuestras familias. Hoy nos dice el evangelio que cuando Juan ve a Jesús pasar, con dos de sus discípulos lo identifica y dice: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y es así, pues nos lo recuerda también en la carta a los Hebreos capítulo 9, versículos del 15 en adelante. Dice que Jesús es el Cordero de Dios, ese Cordero puro, sin mancha, que da hasta su última gota de sangre para que tú y yo nos podamos purificar por la fe en su sangre. Es así, ese es el Cordero de Dios, el que se ha entregado en una cruz por ti y por mí, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. ¿Y cómo se da todo esto? Esto se da a través de la fe. Tenemos que pedirle al Señor que nos regale la virtud teologal de la fe. Y con esta fe, entonces, en la sangre del Cordero podemos ser purificados. Es un proceso lento y evolutivo, pero viene Jesús y nos transforma. Y viene, se coloca en el centro de nuestras vidas y viene transformando nuestra conciencia. Porque a través de su sangre, también dice en la carta a los Hebreos capítulo 9, el versículo 21, a través de su sangre, su conciencia y nuestra conciencia quedan purificadas. Qué hermosa noticia es saber que tú y yo también podemos identificar ese Cordero. Ese Cordero que es Jesús, que ha dado la vida por ti y por mí. Pero tenemos que creerle que Él puede cambiarnos, que puede transformarnos y que viene a darnos vida y vida en abundancia. Pero también en este evangelio nos dice que los dos discípulos que estaban con Juan, a ver que Juan le dice: este es el Cordero de Dios, es decir, que se lo muestra, le muestra a su Salvador, entonces ellos quieren seguirle. Y dicen que le preguntan a Jesús que ¿a dónde te quedas? Y Jesús le dice: ven y verás. Esto mismo nos dice el Señor a ti y a mí. El Señor quiere tener un encuentro de amor contigo y conmigo en privado, es decir, a través de la oración. Y en la oración, en ese tiempo de amor con aquel que sabemos que nos ama, entonces Dios nos va a hablar al corazón. ¿Y cómo nos habla? A través de su palabra, a través de los testimonios, escuchamos su voz. Y entonces, como dice en Deuteronomio capítulo 6, escucha, Israel. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando hacemos como estos dos discípulos. Ven y verás. Es decir, al entrar en este encuentro de amor con aquel que sabemos que nos ama, entonces nos llenamos de Él.
¿Por qué? Porque Él nos regala su Espíritu Santo. Nos regala una palabra de vida y esta palabra podemos rumiarla, podemos meditarla y entonces hacer la vida en nosotros y en la vida de nuestras familias. Hoy el Señor también a ti y a mí nos dice, ven y verás. Ven y verás, ¿por qué? Porque se nos abren los ojos, se nos abren nuestros oídos cuando nos comunicamos con aquel que nos da la vida. Y esa es la oración. A través de la oración tenemos que sacar un tiempecito de nuestros días para comunicarnos con aquel que es nuestro querido papá. Y esto lo hacemos a través de Jesucristo. Recuérdate también que nos dice Pablo en la carta a los Colosenses que es Jesús la imagen visible del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de ese encuentro de amor, al encontrarnos con Jesús, Él entonces nos lleva al Padre. Pero hay otra feliz noticia. Dice también que cuando estos dos discípulos se encuentran con Jesús y lo siguen de manera inmediata, entonces invita a Andrés a su hermano Simón. Este es el Simón. Simón al que el Señor le dice desde este día, ya no te llamará Simón, sino que te llamará Kefas, que significa piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, le dice el Señor a Simón. Pedro no fue el primer discípulo, sin embargo, Pedro fue trocado por otro discípulo que conoce al maestro y que lo identifica. Así también nos pasa a nosotros, tenemos esos ángeles que nos envía el Señor para que nosotros podamos identificarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar pendientes a escuchar la voz del Señor. Y entonces, cuando entramos en ese amor, en ese contacto con aquel que nos da la vida, pues Jesús dijo, yo soy la luz, el camino, la verdad y la vida. Y sin Él entonces, dice en Juan capítulo 15, versículo del 5 en adelante, nada podemos hacer. Y entonces podemos decir entonces como el salmista, como dice el salmo de hoy, que es hermoso. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En la primera lectura de hoy también el Señor llama a Samuel. Lo llama 3 veces por su nombre, Samuel, Samuel. Yahvé lo llama y Samuel responde también como respondemos con este salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que descubrirla. Dios tiene un plan de amor para ti y para mí, pero tenemos que estar en silencio para descubrir su santa voluntad. Pero su voluntad es que todos nos salvemos, es que todos podamos amar como amó su Hijo a todos y que podamos entregarnos en aquel lugar que Él nos ha colocado, en la misión que ha puesto en nuestras vidas. Y entonces finalizamos con el salmo que dice, yo esperaba con ansia al Señor y Él se inclinó, escuchó mi grito y me puso en la boca un cántico nuevo, un himno de nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrenda, en cambio me abres el oído. Y no en mi libro. Y está escrito en mi libro, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, llevo tu ley en mis entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Es decir, que hoy le decimos como este salmo al Señor y nos llenamos de alegría. ¿Por qué? Porque cuando entramos en la voluntad de Dios, entonces alcanzamos la morada de la paz. Que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, a los tuyos. Pero recuerda, ser feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Somos Familia Unida. Dale a like, suscríbete, dale a campanita. Somos Familia Unida. Adiós.